Una semana especial por muchos aspectos, particularmente por el hecho de haber llegado al 1 del ranking el lunes, con todo lo que significa para mí personalmente, y también de la manera que se terminó dando, porque no es que vengo de jugar un torneo y ganar y al día automáticamente como que se actualizan. Sí. Vengo de un par de semanas de entrenamiento y que te tenga que actualizar por esto de que se borraron los puntos, fue algo medio especial. ¿Esa situación te puso un poco nervioso? No, nervioso no, en el sentido de que la actualización de los puntos. Sí, fue muy intenso el hecho de llegar al 1. Fue una situación muy especial en lo personal que me generó muchas emociones muy fuertes, potenciada por toda la repercusión que se dio, por tener la familia también acá cerca. Fue muy especial, así que difícil de manejar, difícil de procesar. Entonces nada, una situación nueva con la que tuve que convivir y afrontar, que por suerte la afronté bien, y después para jugar los partidos y para competir, que es lo que venimos a hacer en definitiva, pude manejarla bien. Bueno, jueves y ayer los dos partidos fueron bastante complicados, pero el primero... Durísimo, fue durísimo, creo que fue más duro que ayer. ¿Sí? Desde lo mental, en lo personal. Ayer el partido se puso duro desde lo tenístico, desde el rival, desde un montón de cosas. El primer día fue muy especial en cuanto a lo personal, porque me costó mucho en la previa manejar las emociones, lograr el enfoque, abstraerse de todo lo que venía pasando. Entonces tuve que... Imagino que también te complicó un poco el entrenamiento hasta ese partido, lo que pasó en la semana. Sí, me contaba un poco ayer eso. Sí, entrené bastante mal los días previos. Si bien por ahí el miércoles pude entrenar un poco mejor por la tarde, el entrenamiento previo al partido fue muy malo, porque como te dije estaba muy nervioso, estaba mal, y en el sentido de medio desbordado por las emociones. Esta situación que para él fue dura y especial, ¿cómo fue? También, lógicamente, cuando yo también lo canalizo un poco según lo que yo lo conozco, lo que siento de él, es como que voy previendo un poco lo que creo que le puede pasar, lo que le está pasando y cómo lo veo que está, si está para más, si está para meterse en problemas. Entonces, por ahí a mí se me hace duro en la previa. Una vez que va a jugar ya queda en manos de él, el que está adentro, está como boxeo, ¿viste? Te sacan hasta el banquito y queda solo. Esperaba que le produjera situaciones, pero que también pudiera tener un piso. Y un poco cuando lo vi en principio de semana por debajo de ese piso, ahí es donde a mí se me puso duro la historia. Y se me complicó, pero bueno, reaccionó, esperaba también que lo reacciones, parte era eso, no que no meterte en el problema, en este problema no es no enfrentarte a las situaciones, sino reaccionar para resolverlas, ese es el gran secreto, y contaba con que lo pudiera hacer, y era señal y confirmación de todo lo que venís haciendo es real. Bueno, lo pudo hacer, y después ya los partidos, la verdad que lo llevé normal, no nada fuera de lo que ocurre habitualmente cuando él juega. Él enseguida lo vio porque lo tiene claro, lo único que hice fue tratar de recurrir a sus conocimientos de tenis. Luego nos basamos mucho en que él sepa de tenis, que él conozca de tenis en todos los sentidos, en el físico, en el técnico, táctico, estratégico, pero también en lo mental, las tres variables. Y yo considero que él sabe mucho de tenis, entonces traté de apelar a eso y creo que dio buenos resultados y que a él le fue fácil hacer el cambio a partir de eso, o de entenderlo por dónde tenía que ir el cambio, porque creo que lo sabía perfectamente y lo que hice fue recordarlo, no decirle nada nuevo. Gustavo, ayer él te decía en un momento cuando la cosa se veía media complicada, que estaba un set abajo y estaba un game de ganar Hewell, decía lucha, que de esto vos sabés más que nadie. Me imagino que es un poco la descripción de lo que sos, además de como jugador, por lo que te veo, tipo que mentalmente vas hasta el último siempre, porque te decía una más a fondo, como vos sabés. Sí, a veces cuando no sale, a ver, por ahí el hecho, uno de las desventajas de tener potencial en los jugadores, o de tener buenos golpes, de tener buenos tiros, es que a veces uno se confía y termina queriendo recurrir solamente a la capacidad, a la habilidad que uno tiene.
Y lo que hemos desarrollado durante los años es eso. Yo siempre fui un jugador muy aguerrido y peleador y luchador, pero he tratado de desarrollarlo al máximo eso. Y se ha estado notando en los últimos meses que he estado en situaciones muy complicadas y lo he sacado a veces por la capacidad que tengo en conjunto con el control mental que estoy logrando, y a veces por huevo, por ponerle garra y por lucharlo y por estar ahí listo para lo que sea. Bueno, porque es un plus que imagino que no todos en el nivel lo deben tener así tan desarrollado como vos. No, eso por ahí es donde se nota más la diferencia. Yo creo que de los del circuito no soy el más habilidoso, no soy el que más le sobra en ese sentido, pero sí creo ser el que por lo menos el que trata de luchar cada vez más y estar siempre listo para hacer lo que haga falta para ganar los partidos. Y eso me ha llevado a un desarrollo y una evolución muy grande, y sobre todo siempre me ha jugado a favor, pero en los últimos tiempos creo que cada vez lo he desarrollado más y es lo que me está haciendo ponerme como dominante en el circuito. Cuéntame, ¿cuál fue el partido, la derrota en estos últimos años de la que más aprendiste? Porque viste que dicen que de las derrotas es donde más se aprende, y por ahí eso le sacaste un jugo a una derrota que te hizo reaccionar o te hizo pulir más otro plus. Creo que de todas he tenido muchas derrotas en los últimos años y muchas duras además. El año pasado perdí 9-7 en el tercer set en Australia sin tiebreak, perdí 9-7 en partido de 3 horas y media. Durísimo perder. Perdí en Roland Garros 2014 la semifinal contra el número 1 del mundo, teniendo 3 match points, 7-5 en el tercero. Y también las derrotas que jugás muy mal y sentís que jugaste horrible, que esas también te hacen, te tocan peor que las otras, porque vos las otras te vas con la sensación de decir hice todo lo que tenía que hacer, simplemente no se dio. Y hay otras que otro día voy a decir, ¿qué hice dentro de la cancha? ¿Cómo son el tema de un entrenamiento a los dos, digamos, porque vos tenés sos parapléjico completo, digo, y eso es por ahí más difícil que otro con otra discapacidad, ¿no? Sin duda, totalmente. Es una cosa clarísima que está ahí. No solo que creo que es lo que le da más mérito a lo de él, creo que es lo que toma la trascendencia, y esto lo sabemos, lo que trabajás cuando trabajas el que lo vive, el que trabaja con el que lo vive. Cuando yo trabajo con algún otro jugador que es amputado o no es parapléjico, notás la diferencia claramente, pero sobre todo te queda muy claro cuando vos recibís el reconocimiento de los colegas que entienden la situación exactamente, y cuando hay jugadores que han sido buenos y por ejemplo parapléjicos completos y te dicen antes de que llegue el uno, no, mirá, el mejor jugador del mundo es porque siendo parapléjico completo el tipo juega de igual a igual o domina a todos tipos caminantes. Y eso, para el que conoce bien el medio y la dificultad que eso tiene, la diferencia es abismal. Saben que tiene un plus que es muy difícil de describir y de categorizar, ¿no? Sí, era muy improbable lo que pasó en orden de estadística por el hecho de que hoy el circuito está dominado por las discapacidades entre comillas menores, pero como nunca tratamos de darle bola, yo nunca lo puse como excusa en ese sentido, y acepté la situación, la condición, y simplemente fui ambicioso en el sentido de decir quiero ser el mejor, o quiero ser lo mejor que yo pueda hacer, y creo que bueno, eso tiene que ver lo que hablábamos antes, claro, la cabeza mental. Quiero ser lo mejor que yo pueda hacer, y yo estoy convencido que si soy lo mejor que puedo hacer, probablemente pueda ser número 1. Y además de eso, que él lo entendió y también lo vio de esa manera, él nunca me dejó ponerme de excusa el hecho de tener mi discapacidad. Entonces, bajo esa condición, cuando yo tenía alguna falencia en algún sentido del juego que teníamos que mejorar, él me exigía cada vez más y cada vez más y cada vez más para que yo pudiera superarme en ese sentido y terminar haciendo cosas que como te dice, la gente que entiende de discapacidad por ahí dicen, yo no creo, es imposible que este chico haga esto, y al final entre tanto trabajo y tanto intentarlo, nos terminamos sorprendiendo cada uno, los dos, de lo que terminamos haciendo. Hoy es imposible que yo
en este torneo fui el que mejor sacó hasta ahora. Sí, sacando los momentos que sacaste mal, que fueron puntuales, pero más por un problema de toda esta presión y de perder el foco. No hablemos de esta semana, hablemos de la última semana en París. Del saque en París en sí, fue, ¿no? Sí. fui el que mejor sacó, si bien el mejor sacador del circuito está lesionado, el resto siempre tiene una ventaja enorme. Y es impensado que yo termine haciendo tanta diferencia con el saque. Entonces eso es algo para lo que tenemos que estar muy orgullosos. ¿Y cómo ves que tratan el tema en Argentina? El tema de discapacidad es como un tabú, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo, tenemos la mente todavía muy cerrada al respecto. Por eso yo siempre digo que a mí todos los comentarios, todos son ejemplos de superación, sos un ejemplo. Y yo siempre digo que no me interesa ser un ejemplo, no por darme la parte, sino porque no creo que lo que yo haga como discapacitado, sí soy un ejemplo por el tenista que soy, por haber llegado número 1, por lo que me tuve que esforzar para superarme. Pero a veces yo voy al boliche con mis amigos, voy a comer con mi novia, estoy dando una vuelta por el shopping, o estoy yendo por la calle, volviendo a mi casa, la gente se emociona y dice, sos un ejemplo. Y eso no tiene que ser algo anormal. Ver una persona discapacitada desarrollándose como persona, haciendo vida de las cosas de la vida cotidiana. Por eso a mí me molesta ya, bien dicho, me molesta el hecho de que todo el mundo me considere un ejemplo o algo excepcional. Porque no tendría que serlo, tiene que ser algo más normal. Y a partir de eso, de que la gente entienda que la persona discapacitada se puede desarrollar plenamente tranquila, sin ningún problema, sea la discapacidad que tenga, vamos a dejar de ver de esa manera y vamos a tomar la discapacidad con más normalidad, y a partir de eso va a cambiar el entorno del discapacitado, el discapacitado y toda la sociedad en conjunto. En Europa lo ves menos eso, ¿no? Es distinto, si bien no está completamente, no es un paraíso para el discapacitado, claro. Pero es distinto, hay mucha más apertura mental, hay mucha más gente discapacitada que vos la ves trabajando, desarrollándose, en la calle ves mucha más gente discapacitada, y no es casualidad, y no es solamente un tema infraestructural, porque la gente se cree que es solamente un tema infraestructural, que lógicamente se tiene que mejorar y se tiene que ayudar y tiene que estar mejor. Sí, bueno, también acá en el torneo en Wimbledon, no sé, Federer o Cilic, el que gane mañana, cobra 2.200.000 libras, casi 2.600.000 euros. ¿Cuánto cobra el campeón de Wimbledon adaptado? 25, ¿no? 25 libras, 25.000 libras. La verdad que no te lo puedo decir exactamente. 25.000 libras, creo, más o menos. Sí. La diferencia es escandalosa. Y sí, porque en definitiva, a ver, nadie está pidiendo que nosotros cobremos lo mismo que ellos, porque es lógico, el espectáculo que brindan ellos es distinto. Además compiten contra mucha más gente, el circuito es más grande, porque es más viejo también, claro. Porque tiene mucho más años. Sí, pero por ejemplo del año pasado a este se avanzó en 300.000 libras más, por lo menos podrían, claro. No sé, el campeón de tenis adaptado podría ganar 100.000 libras en vez de 25.000. Coincido plenamente, pero bueno, es lo que se está trabajando. Sobre todo, lo que hay que tener en cuenta más allá, porque uno habla de dinero, hablar de dinero siempre queda sí, bueno, en el contexto en que lo ves, porque si lo ves, no deja de ser mucho dinero. Sí, no deja de ser claro, pero hay que tener en cuenta acá también que para poder llegar a ser lo que él hace y acceder a ser el campeón de Wimbledon hoy en silla de ruedas, tenés que ser deportista profesional full time. Full time, tenés que dedicar tu vida a esto, tener un equipo, dedicarlo, viajar, tenés costos para todos. Entonces hay que ver como contrapartida todo lo que hay que invertir detrás, todo lo que hay que dedicar. Sí, económicamente y también. Claro, porque ya la silla de ruedas que usás es especial para competir, vale como 10 lucas. Exactamente, una silla de ruedas vale $10.000 y hay que reemplazarla y necesita repuestos y constantemente hay que estar actualizado, todos los materiales, viajar por todo el mundo y aparte todo lo que vos dejás de sacrificar para hacer otras cosas, después de terminar de una carrera, de empezar a trabajar en otra cosa, poner un negocio, todo lo que sea, tiene una vida útil y vos tenés que tratar durante ese tiempo de que esto te reditúe lo más posible, porque el día de mañana, y si no, sí, todo muy lindo, fuiste campeón, y el día después, ¿qué haces? Entonces, creo que lo que hay que poner en la balanza es eso, no ver si pero es mucho o es poco. No, es que tratar de compensar todo eso, y si quieren ver en Wimbledon, en Roland Garros, en US Open, donde sea, máximo nivel en silla de ruedas, que es lo que le exigen, que cada vez sean más profesionales y se vean partidos como se están viendo ahora, que la gente queda diciendo
esto es espectacular, la gente pide que se los pasen, o va a la cancha a verlo y pregunta cuándo juegan, porque la gente quiere ir especialmente a ver un partido de silla. Para llegar a ese nivel hay que entender que hay que invertir muchísimo en todo sentido, y eso hay que pagarlo, no hay vuelta. Y en el modo de inversión, en la parte de Argentina, de empresas privadas, nada, ¿no? Nada, hasta ahora nada. Solo tenés el apoyo del ENAR. El ENAR, que es el mejor sponsor que podríamos tener. De hecho, siempre decimos que si no fuese, yo digo que si no fuese por el ENAR probablemente estuviese estudiando, porque no hubiese habido forma de solventar este tipo de cosas. Así que por siempre agradecido, y bueno, el sponsor privado. Respecto a lo que decía recién, él te lo dice clarito. Y si no, él no estaría acá, él no hubiese sido el número uno del mundo, él no jugaría al tenis, la gente no lo vería jugar al tenis de lo bien que juega. Gracias a Dios, digamos, agarraste justo, porque el ENAR tiene 6 años de vida. Sí, bueno, desde que yo empecé a ser profesional. Justo que fue la parte en donde él tenía que hacer la transición de juniors a profesionales, y donde pudimos hacer la transición para terminar de formarlo en el profesional que es. Y sin eso no hubiese sido posible. Por ahí jugaría al tenis y en alguna competencia, alguna Copa del Mundo representaría. Me entreno un par de meses un poquito más, pero claro. ¿Sabes cómo es? Porque después, nada, Yonex te da la raqueta y Baquer la silla de ruedas. Y después nada. Nada más. En el momento nada. Pilcha no tenés ninguna marca. No te pongas ninguna, porque si no le estás haciendo propaganda. No, porque bueno, vengo medio con un temita que pasó en los últimos tiempos. Yo estaba con una marca muy importante, pero sentí que no me valoraban ni me respetaban de la manera que yo creí que lo merecía, y de hecho ni mucho menos. Hasta ya pasaba solamente un par de pinchas y nada más. Pasaba hasta por falta de respeto, entonces decidí que no hacía ni falta, que yo estaba me valoro y me respeto lo suficiente como para no tener que mendigar 2 pantalones y 3 remeras y un par de zapatillas al año. ¿Eso te daban? ¿No entendieron que...? No, para esa gira de 4 meses me querían dar eso. 4 meses, 12 torneos. ¿No entendieron que él es un tenista profesional, un atleta profesional que tiene una exposición altísima, muchísimo más de lo que podían creer, sobre todo en el resto del mundo, y no se tomaron ni siquiera el trabajo de la persona que está a cargo de esa situación de investigar un poco quién era y cuál era el alcance que tenía, porque era muy sencillo, el costo para ellos era inexistente y hubiesen hecho realmente algo muy bueno. Entonces